y quiero saludar a un estudioso de la realidad política en los Estados Unidos. Se trata del politólogo y director del Foro Político y de Publicación Digital Patria de Martí. ¿Se llama así? Patria de Martí. Se trata del politólogo Julio Schilling. Julio, buenas noches, bienvenido a nuestro país a través de Nocturna RCN. Buenas noches, Julián. Es un placer estar contigo en este programa a través de ese gran país que es Colombia. Don Julio, ¿usted dónde está? ¿Dónde atiende esta llamada? En Miami, Florida, donde residen muchos colombianos también. De modo claro. Que Miami es una de estas ciudades, podemos decir, la capital de Hispanoamérica. O sea que realmente uno tiene la oportunidad de intercambiar con tanto de nuestros hermanos en América Latina y pues bueno, no, a veces me confundo, o sea, el acento entre si es de la capital o de la costa o Cali, pero tenemos cierta referencia porque compartimos la misma comunidad. Claro que sí, qué bueno. Sí, eso es cierto. Y se va convirtiendo, politólogo, Miami, como en ese crisol que recibe absolutamente a todos provenientes de las Américas, ¿no? Pero, politólogo, se comienza a hablar de algo, no se trata de echarle agua al vino, no se trata de aguar la fiesta, pero hay que escuchar esas voces que empiezan a plantear que en la recientemente concluida jornada electoral en los Estados Unidos se presentó un fraude electoral allí en los Estados Unidos. Y empiezan algunos a levantar sábanas y a mover cosas y empiezan a hablar de los intereses del presidente electo Joe Biden con respecto a la China. Los intereses que tiene el presidente Biden con respecto a la China. ¿Usted está enterado de algo de esto, politólogo? ¿Conoce algo? ¿Cuál es su análisis sobre y cuál es su concepto y su opinión sobre esos que dicen que hubo fraude en las elecciones? Bueno, pues, primero, Julián, mira, es muy importante, y esto precisamente a raíz de todos estos eventos penosos porque es una laceración a la democracia estadounidense, pero he encontrado una cierta percepción errada o tal vez una quimera de lo que es los Estados Unidos. Me explico. La idea de que el fraude en los Estados Unidos no sería posible. Y eso es una visión errada, primero porque los estadounidenses son humanos y todos los humanos son imperfectos y dado a la corrupción, o sea, es un fenómeno realmente, o sea, el pecado original nos toca a todos y los estadounidenses no están eximidos de eso. La elección de 1960, un claro ejemplo entre Nixon y Kennedy, donde son muchos los estudios que se han hecho que revelan que el verdadero ganador fue Richard Nixon, pero que él no quiso, por razones que en ese momento consideró que no iba a ser beneficioso para los Estados Unidos, pues llevar a hacer una disputa y un reconteo. Pero fue principalmente por el fraude que ocurrió en dos lugares, en Chicago y en el estado de Texas. Entonces venimos a este punto y cada vez van saliendo más y más evidencia. Primero hay que entender una cosa: de todo modelo que las personas votan se presta a irregularidades si no hay un escrutinio sólido. Por ejemplo, en los Estados Unidos ya se sabe, o sea, incluso se sabía
con anterioridad que hay cerca de 2 millones de votos de personas que no son elegibles para votar. O sea, hay más de 352 condados. Condados es como decir municipios o municipalidades a través de los Estados Unidos que tienen 1.800.000 y pico de personas matriculadas para votar que no son elegibles. Politólogo y director del Foro Político y la publicación digital Patria de Martí. Julio, me estaba usted contando lo de los condados, que son como pequeños pueblecitos, pequeños municipios que tiene la geografía norteamericana. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, en esos condados? ¿Cómo no? Esos condados han registrado, y esto es una cuestión de hecho, que hay 1.800.000 y pico de personas que aparecen en las listas de personas para votar. Sin embargo, no son elegibles. O sea, hay cerca de 2 millones de personas en los Estados Unidos que están matriculados para votar, sin embargo, no son elegibles. Son personas que han fallecido, son personas que están en un estado de demencia, ya que no pueden votar. Son personas, por ejemplo, que han fallecido, personas que ya no viven en esa dirección, sino se han mudado para otra dirección y nadie los encuentra. Eso se sabe que eso existe, y precisamente a través de los 50 estados hay mecanismos para depurar esas listas, de manera de que si una persona lleva tiempo sin votar, te mandan una carta para confirmar si está todavía la persona viva, si sigue viviendo en el mismo lugar. Para las personas que piden la boleta ausente, o sea, que piden votar por correo, que solicitan ese mecanismo, tienen que comprobar la firma. O sea, hay diferentes medidas para proteger la integridad del sistema, porque ya se sabe, y esto yo creo que es un fenómeno de toda democracia, que cuando una persona fallece, cómo es que se quita de los sistemas de votar. Entonces ya con ese de antemano, a priori, cambiaron las reglas del juego en 30 estados, de los 50 estados, cambiaron las reglas del juego en cuanto a la votación por correo. Que la votación por correo es diferente a la boleta ausente, porque la boleta ausente, el votante tiene que solicitarla. La boleta ausente requiere una firma y la verificación de la firma cuando se recibe el voto por correo, y hay un monitoreo periódico, ¿no es verdad? Tal vez cada 3 años, cada 4 años, le escriben a la persona o le mandan un correo electrónico, si tienen el correo electrónico, y le piden que vuelva a ingresarse para confirmar que la persona, de nuevo, está vivo, que sigue estando ahí y que sigue interesado en votar, porque de nuevo en los Estados Unidos el voto es voluntario, no es obligatorio. Entonces, el funcionamiento, el propósito, mejor dicho, de ese escrutinio es para mantener y preservar la integridad del voto. Se pide, por ejemplo, cuando una persona quiere votar, tiene que apuntarse, tiene que demostrar identificación con foto. Todos estos mecanismos, algunos consideran que son trabas, pero en realidad es para preservar la pureza del sistema, porque ya de antemano sabemos que hay cerca de 2 millones de votos a través de la nación estadounidense que no son válidos. Entonces, pues cada estado busca el mecanismo de mantener el sistema lo más puro posible. El problema es que las reglas del juego se cambiaron en la primavera hacia el verano en cuanto a facilitar y relajar totalmente las reglas del juego. Por ejemplo, un estado como el de Pensilvania, el Tribunal Supremo sobrepasó las reglas electorales. Cada estado las escribe de acuerdo a sus legisladores, que son los representantes del pueblo de cada estado. Bueno, el Tribunal Supremo, argumentando que por el coronavirus, pues entonces iban a eximir la verificación de firma. Quiere decir que ya no iba a haber prueba de firma.
Tampoco prueba del cuño de cuándo se recibió el voto, que eso es otra cosa inconstitucional, porque la Constitución requiere que se reciba en el mismo día, o sea, de la votación, y si no, tiene que tener un cuño, en el caso de que se mande por correo, un cuño que verifique que la firma no pasó el día de las elecciones. Bueno, acá eximieron, en otras palabras, el requisito de mirar la firma, no lo iban a ver. Aunque tuvieran la firma de 3 días después, la iban a contar, porque ellos extendieron la fecha para recibir todo. O sea, todo este cambio masivo que hubo de mandar las boletas por correo aunque la persona no lo haya solicitado. En otras palabras, es como estar recibiendo prácticamente cupones de un supermercado. Así se mandaron y el resultado ha sido, en efecto, un fraude olímpico donde, por ejemplo, ese fraude se ha llevado a cabo y eso explica por qué mientras estaban abiertos las urnas en los estados, el presidente iba ganando en la mayor parte de los estados clave y de pronto cuando cierran las urnas empiezan a llegar estas boletas misteriosas que en el estado de Pensilvania, por ejemplo, más de 600,000 votos fueron contados sin la presencia de observadores republicanos, que eso es totalmente contrario a la ley. Esto hay videos que se ven, personas que no les dejan entrar. Hay en el estado de Pensilvania más de 50 testigos presenciales que el testigo en una corte estadounidense es prueba, es una prueba de fraude porque hay un crimen de perjurio, de mentir bajo juramento, de que no les dejaron entrar y cuando lo dejaron entrar tenían que estar 30 pies de la mesa de contar, o sea que no se podía ver, tuvieron que ir a los tribunales y entonces lo dejaron a 6 pies, pero entonces movieron las mesas. Entiendo, Julián, que para muchas personas se pueden estar rascando la cabeza y diciendo, pero esto puede pasar en los Estados Unidos. Sí, y hay videos que lo demuestran. Se ha filmado personas que trabajan en el correo con boletas o que Julio, regresaron. O alguien rascándose la cabeza puede estar diciendo, este está respirando por la herida, porque seguramente era seguidor de Trump y perdió. Pero yo lo que noto es que usted de manera distensionada, de manera relajada, sin apostar a un lado o al otro, usted lo que está haciendo es un análisis de lo que observó, de cómo se cambiaron las condiciones electorales en esta jornada en los Estados Unidos. ¿Lo dije bien, Julio? Lo dijo perfectamente, pero eso no es el único problema. O sea, tenemos problemas de votos. Por ejemplo, hay un ejemplo en el estado de Michigan, porque por medio del sistema de la computadora se estaban contabilizando y de pronto en cuestión de tal vez 10 minutos entran 138,000 votos para el señor Biden y ninguno para el señor Trump. Entonces, pero ¿cómo es que de 138,000 boletas que llegan, ninguno va a ser para el presidente? Son cosas difíciles de creer. Hay otro problema grave y es con el sistema de computadora de una empresa que se llama Dominion, que le quitó, y hay 2 estados, en Michigan y en Georgia, que usan ese sistema de computadora. El sistema ese de computadora le sacó 6,000 votos de Trump y se lo dio a Biden. Cuando un observador republicano que fue permitido lo vio, se le llamó la atención a la Junta de Elección y dijeron, fue un error, esto fue un error. Pero el problema es que esa empresa que hace el software ese opera en 47 condados en el estado de Michigan y opera en Georgia también, donde hubo problemas similares. Y el problema es aún peor porque esa empresa particular tiene vínculos con jerarcas del Partido Demócrata. El que fue jefe de la oficina de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara Baja, es ahora un cabildero para esa empresa.
la senadora Dianne Feinstein, que es una de las senadoras demócratas de más larga duración en el Senado, el esposo de ella es uno de los principales inversionistas en esa empresa. Esa empresa tiene un trasfondo corporativo de años atrás con la misma empresa que le robó las elecciones a favor de Hugo Chávez en Venezuela. O sea, es un mecanismo donde ya se ha encontrado este fallo. Hay testimonio del ex fiscal general que operó de manera bipartidista con un gobernador republicano y un gobernador demócrata que insisten que hubo fraude en las elecciones, en el conteo en Michigan. Claro. Fraude por personas muertas que están votando, que se comprueban, que están... El actor Will Smith, que todo el mundo lo conoce, el abuelo de él votó. El abuelo de él se murió hace unos años, sin embargo votó en Pensilvania. El boxeador famoso Joe Frazier, que los que les gusta el boxeo, fue un gran boxeador años atrás, que murió hace 8 años. Se enfrentaba a Muhammad Ali en estas elecciones. Y por supuesto, votó por Biden, no votó por Trump. Claro. Frazier, que se enfrentó hay un problema serio. Sí, señor. Sí, entonces hay un problema serio, lamentablemente. En Wisconsin hay, por ejemplo, en un condado hay cerca de 140,000 votos, sin embargo, nada más que hay 110,000 personas que pueden votar. Entonces, ¿cómo se explica estas cosas? Bueno, por eso es que estamos viendo una cantidad de litigios precisamente para buscar el reconteo, de esclarecer, de mantener la integridad de las elecciones estadounidenses. Y hoy mismo el fiscal general del país le dio instrucción a los diferentes fiscales a través de los estados para que investigara todas estas irregularidades y va cogiendo un curso muy, muy complicado porque los medios, Julián, en efecto han autoproclamado presidente electo al señor Biden, pero en ninguna parte de la Constitución les concede ese derecho, o sea, ni ese privilegio, ni esa autorización, esa autoridad a los medios. Sin embargo, es increíble cómo hay estados que todavía se están contando los votos y hay un margen de menos de un 1%, y sin embargo ya lo consideran como que lo ganó Biden y le llaman presidente electo basado en ese estado. Por ejemplo, Arizona es un caso en punto. El margen es muy estrecho, más allá de que incluso hay 6,000 votos que están en disputa directamente, que hay una demanda que ya lleva días en esa función, y las boletas de los militares en el estado de Arizona que no ha llegado, que típicamente son mayoritariamente a favor del candidato republicano. Sin embargo, los medios le dieron ese estado al presidente, cosa que se basan en eso, todas estas posibilidades de que ocurra, pero ya vemos cómo el candidato Biden pues se ha autoproclamado presidente electo, y así claro, pues algunas figuras internacionales lo han felicitado. Julio, mire, en la dirección suya, del análisis suyo, de lo que nos está contando hoy en Nocturno RCN, acabo de recibir un correo de un periodista español, Ese periodista español acaba de escribir lo siguiente, Julio, que va en dirección de lo que usted nos está comentando. Comillas, aquí va el artículo del columnista español que se llama Germán Tresch. El señor Germán, español, él de ciudadanía española, escribe lo siguiente: creo sinceramente que desde hace mucho tiempo se había tomado la decisión de que no se podía dejar al buen albur, es decir, al electorado, el resultado de las elecciones 2020 por miedo a que Trump, pese
al mucho humo y ruido generado, repitiera la victoria del 2016. Creo que cuando Florida y Texas cayeron en manos del presidente actual, quedó claro que no habría un tsunami azul. Se disparaba el peligro de que los estados del norte inclinaran otra vez la balanza a favor del odiado personaje Donald Trump. Sospecho, sigue diciendo el artículo de Hermann Tresch, español, sigue el artículo, comillas, sospecho que fue entonces cuando saltó la alarma y entró en funcionamiento un plan preparado, ya meses antes, cuando no años antes, y que son la causa de los masivos llamamientos al voto por correo, lo que usted estaba diciendo, al voto por correo, cuyo aumento cubriría bien con su absurda y simple distinta regulación las alegrías operativas preparadas en los puntos de recuento en estos estados frágiles. Las leyes electorales tienen todas el denominador común de invitar literalmente al fraude. Cierro comillas. El artículo es más largo, pero quería comentar o traer a colación esto que va en dirección a lo que usted nos está diciendo, Julio, desde la Florida en los Estados Unidos. Es, Julián, sumamente oportuno ese artículo y realmente describe radiográficamente la situación. Es más, para aportar a lo que es valioso aporte que tiene realmente un entendimiento muy claro del problema en los Estados Unidos, y eso es que el expresidente Barack Obama transformó el Partido Demócrata. Barack Obama tiene una fijación con la lucha de clases, o sea, es un socialista fabiano y abraza lo que se entiende como el marxismo cultural, que es ese fenómeno que parte del colegio de Frankfurt, que habla de la teoría crítica, y la teoría crítica es, de nuevo, es llevar la noción del italiano Antonio Gramsci a un nivel mucho más amplio. Y cuando miramos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los grupos subversivos, que es Black Lives Matter, para dar un ejemplo, Black Lives Matter racionaliza su subversión basada en la teoría crítica de raza, porque hay una teoría crítica de género, que es la ideología de género, está la teoría crítica postcolonial. La idea es, en efecto, es un desprendimiento del marxismo, y se llama marxismo cultural porque, en efecto, la cultura, y ahí volvemos otra vez al italiano marxista Gramsci, que promovía la hegemonía cultural, o sea, predominar culturalmente, porque la cultura es como entendemos la realidad física. Entonces, esa es la idea. El presidente Barack Obama transformó el Partido Demócrata, que está encabezado por marxistas e islamistas. O sea, por eso es que el señor Biden es un pelele de algo mucho más grande. Y por supuesto, si entendemos que el marxismo es apocalíptico y que el marxismo, la visión de la democracia no es la democracia verdadera, sino es un simulacro de democracia, es una imposición por una élite que toma las decisiones por el resto de la sociedad. Y, en efecto, si recordamos que fue la administración de Barack Obama la que utilizó el FBI, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Justicia para primero espiar, presentar evidencia fraudulenta para conseguir un permiso de los tribunales norteamericanos que permite la autorización para espiar a ciudadanos norteamericanos, en este caso la campaña del presidente, extender trampas, y cuando vieron que ganó, pues esas trampas fueron lo que después vimos con, por ejemplo, James Comey, que el director del FBI,
extendieron trampas para tratar de sacar del poder al presidente Trump. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el presidente Trump era un muro contra la socialización que el presidente Obama pensaba que con una victoria de Hillary Clinton iba a lograr. No es casualidad que estos últimos 3 años y medio ha sido una guerra frontal para tratar de sacar al presidente Trump del poder. Entonces, sin lugar a duda, el presidente Trump lo anunció, o sea, del gran peligro de de tener votaciones por correo, de mandar boletas en masa, porque por ahí era una fórmula para el fraude. Y algunas personas se preguntan, pero bueno, si es el presidente, ¿por qué no tomó medidas? Bueno, ahí está parte del problema, que cada estado diseña sus leyes y tiene la jurisdicción sobre el manejo de las elecciones. Las demandas que se están presentando ahora en los Estados Unidos empieza primero a nivel de los estados, por irregularidades y por fraude. De no ser ganadas ahí, entonces sí pueden pasar al Tribunal Supremo Federal. Pero la realidad es que en esa magnífica nota de ese periodista español, realmente sí capta el pulso y me dio pie, y se lo agradezco, de verdad, magnífico, porque para profundizar sobre el problema que esto no fueron unas elecciones como han sido en otros años, porque el Partido Demócrata ya no es el Partido Demócrata de Truman, de Lyndon Johnson, para nada. O sea, que esto es un partido en manos de personas que tienen una visión muy antiestadounidense, que realmente contradice todo lo que representa los Estados Unidos, que tienen una guerra contra Dios, contra la familia, contra la nación, contra el patriotismo y contra la clase media. Entonces, pues naturalmente el presidente Trump ha sido un obstáculo a esos objetivos, y no le podían permitir un segundo término. Todavía no ha terminado la guerra. Claro, o sea, Julio, dentro de su opinión, dentro de su concepto, esto estaba orquestado, estaba preparado, porque decían imposible que el mono Trump nos vuelva a ganar las elecciones. Y la economía disparada, el desempleo, ahora pues por lo de la pandemia se agudizó el desempleo, pero lo tenía en el 3%, unas cifras mínimas históricas en Estados Unidos. La bolsa de Nueva York, pues todos los indicativos arriba, la economía muy bien. Fallas, claro que sí, fallas. No han podido corregir el tema de la salud, pero ¿usted cree que todo esto estaba orquestado de tiempo atrás, como lo dice el escritor, el columnista español Herman Tresch, que esto estaba organizado de tiempo atrás para atravesársele a Donald Trump? Herman Tresch está clarísimo y ha dado en el punto. Julián, mira, tristemente hay una serie de desnaturalizaciones que conspiran contra el modelo democrático en los Estados Unidos. Primero, el papel que están jugando los gigantes de los medios sociales, Twitter y Facebook, que en efecto toman ya eso no es una plataforma pública donde se discute en un mercado de ideas. No. Ya es un mercado donde se censura, donde se busca, y un ejemplo clásico es cómo cerraron la cuenta del New York Post cuando salen con la noticia de el laptop del hijo de Biden con evidencia indiscutible de la corrupción crasa que lo pone a la muestra. Los medios de comunicación principal en los Estados Unidos están totalmente en actividad ideológica como agentes de propaganda. Mira, el propósito de un periodista son 3: opinar, reportar e investigar. En cuanto a opinar, eso sí lo siguen haciendo bien, la verdad, siguen opinando sin duda.
Pero el reportar, ya ahí hay una quiebra extraordinaria, porque reportan lo que quieren reportar y no reportan lo que no quiere que el público sepa. Ya eso distorsiona totalmente su papel. Y en cuanto a investigar, eso no existe. O sea, no existe porque era para que a la vez que ya se reporta que hay 138,000 y pico de votos que entran para Biden y ninguno para Trump, ¿cómo es que no hay un periodista que dice, bueno, esto hay que investigarlo? Porque eso es una obligación. Pero la prensa tiene una narrativa y son los que han coronado al señor Biden. O sea que ya han abandonado totalmente ese papel que como institución, una prensa libre es fundamental para una sociedad en democracia. Y sin embargo, se han convertido en activistas políticos ideologizados totalmente, y eso lo hemos visto constantemente. Un ejemplo reciente, Julián, es los otros días prácticamente al presidente, cuando el último debate le preguntan acerca de la vacuna, el presidente dice que va a salir dentro de poco. Lo ridiculizaron, le dijeron que todos los científicos decían que no iba a ser hasta finales del 2021. Y él dijo que no, que iba a salir dentro de poco. No le creyeron, le dijeron que no era cierto. Sin embargo, sale, hoy se anuncia, y ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la prensa diciendo nos equivocamos, disculpa por burlarnos de... Lo dijo Pfizer, lo dijo el laboratorio Pfizer. Correcto. Y así lo hemos visto en todo. Hemos visto cómo las cuarentenas dirigidas por los gobernadores del Partido Demócrata sí han existido para que las personas no vayan a la iglesia, para que las personas no vayan y poner trabas a que vayan a reuniones donde van a haber personas que apoyan a Trump. Sin embargo, claro, si van a protestar, si van a saquear, si van a cometer todo tipo de fechorías con alegaciones de un racismo que no existe en los Estados Unidos, eso sí, no solo es que lo permiten, sino que van y aplauden. Cuando el tema de la pandemia, el presidente a finales de enero cerró los vuelos a China. ¿Qué hicieron los demócratas, incluyendo Joe Biden? Lo llamaron racista. Hay un tuit del 18 de marzo del señor Biden llamando racista al presidente Trump por haber cerrado los vuelos a China. Cuando el presidente Trump cerró los vuelos a China, solamente había 9 personas infectadas, nadie muerto, infectadas. O sea, si él no hubiera cerrado esos vuelos, hubiera sido mucho más desastroso el daño. Y cuando el presidente, con toda razón, señala a China comunista como el gran responsable, porque yo creo que cualquiera que investigue un poco se da cuenta que cómo es que esa pandemia, ese mal no se extendió en China, solamente se quedó en la provincia de Wuhan. Sin embargo, sí se extendió por el resto del mundo. Entonces, quiere decir que aquí hubo una mala jugada, no solo de haber salido de un laboratorio con vínculos al Partido Comunista Chino y las Fuerzas Armadas chinas, sino que China lo controló en su país. La prueba es que no hay ninguna otra provincia que se regó y sin embargo se pudo extender por el resto del mundo. Entonces el presidente se le ha atacado vilmente como racista, xenofóbico y que los chinos son nuestros aliados. O sea, han servido de apologista y al punto que lo responsabilizan por las personas que han muerto cuando realmente fueron sus acciones, a pesar de todos los obstáculos que presentaron, porque abrieron una audiencia en el Congreso para ver el presidente si estaba abusando de su autoridad por querer cerrar los vuelos con China y después con Europa. Entonces te das cuenta. Julio, pues es totalmente pues muy una interesante campaña para tratar de sacarlo del poder. Claro, pues muy interesante. Usted no está diciendo que hay fraude, sino que hay cosas sospechosas que terminaron votando los muertos, terminaron votando personas que no tenían por qué votar, que se aparecen unos registros alterados. El famoso voto por correo, pues fue una estrategia que le funcionó a Barack Obama, dice usted,
y que esto al parecer estaba orquestado de tiempo atrás, porque era imposible permitir que Donald Trump continuara en la presidencia de los Estados Unidos. Se trata del analista político, del politólogo desde los Estados Unidos, en Miami más exactamente, Julio Schilling. Julio, un abrazo, qué placer, qué gusto poder conversar con usted en estas horas de la noche a través de Nocturna de RCN. Un gran placer, Julián, y un fuerte abrazo y quedo a vuestra disposición siempre.